El hombre sin cabeza. Un hombre llamado Joe Baldwin estaba trabajando en el ferrocarril mientras hacía sus labores en una noche a lo largo del ferrocarril de Wilmington a Manchester en una noche lluviosa y con niebla. A medida que se acercaba un tren, se dio cuenta de que el riel no estaba separado y sabía que había otro tren que venía, por lo que corrió a la plataforma. Agitó la linterna para señalar al tren. El maquinista nunca vio cuando en un descuido Baldwin se cayó sobre las vías del tren y lamentablemente fue decapitado en la colisión. Algunos dicen que la cabeza nunca fue encontrada. Tiempo después, se informó de verse una luz misteriosa que se ve en las noches de niebla y que botas chirrean lo largo de las vías del tren en donde Baldwin murió. Incluso ha interferido con los trenes que vienen de otras estaciones. Algunos dicen que es solo la niebla o un efecto que se produce por el pantano cercano que mezcla la luz de la carretera, pero otros tienen una historia diferente. ¿Será que Joe Baldwin está realmente en busca de su cabeza? El hecho de que la luz se asocie con la historia de Joe Baldwin, un conductor de tren que se decía había sido decapitado al caer o resbalar por los rieles, a lo largo del ferrocarril de Wilmington a Manchester, a finales de 1800. De acuerdo con la versión más común de la leyenda, Joe Baldwin era el único operario de las vías del tren con destino a Wilmington en una noche lluviosa en 1867. A medida que el tren se acercaba a la intercepción, Baldwin se dio cuenta de que el riel no se había desprendido del resto. Él sabía que estaba siguiendo otro tren, por lo que corrió a la plataforma trasera y frenéticamente agitó una linterna para señalar al tren que se aproximaba. El maquinista no pudo ver la señal que le hacía Joe, y Baldwin fue decapitado en la colisión. Algunas variantes de la historia añadieron que la cabeza de Baldwin nunca fue encontrada. Poco después del accidente, los residentes del lugar y los empleados del ferrocarril reportaron avistamientos de una luz blanca a lo largo de un tramo de la vía de ferrocarril a través de pantanos al oeste de la estación de Mako, y se corrió la voz de que era Joe Baldwin, que había regresado a buscar a su cabeza faltante. La luz se dice que aparece en la distancia, antes de acercarse a lo largo de las pistas mirando hacia el este, flotando a una altura de unos 5 pies, o bien volando a un lado de la pista en un arco que se aleja del espectador. Otros informes hablaban de verse luces verdes o rojas, u otros patrones de movimiento. Las primeras historias supuestamente datan de la década de 1870, y hasta que el terremoto de 1886 en Charleston, a menudo se informó de dos luces. Empleados ferroviarios dijeron que los trenes de vez en cuando se habían detenido o retrasado debido a las actividades de la luz, que incluso se habían visto desde las cabinas de las locomotoras. La revista del ferrocarril Telegrafista, por ejemplo, informó en 1946 de que la luz se había visto el 3 de marzo de ese año, y sugirió que había estado apareciendo desde hace algunos años con anterioridad. Otra consideración temprana de la leyenda de Joe Baldwin fue dada por Robert Scott, editor de la costa atlántica de Line News, una revista de tren fechada en 1932. Las historias similares al hombre sin cabeza se han encontrado asociados con otras luces de fantasma en los Estados Unidos, tales como la luz Bragg o la carretera fantasma y la luz de Gurdon. Desde una perspectiva del folclore de la historia conectada con la luz de Mako, siendo sustancialmente la más antigua y más conocida y de haber recibido algún tipo de cobertura nacional, puede haber servido como punto de origen para los demás.